Muy bien, vamos a empezar un nuevo curso que se llama hermenéutica. La hermenéutica tiene que ver con el interpretar correctamente la Biblia. Déjame empezar con una historia que me agrada mucho. Es la historia de unos jóvenes adolescentes de una iglesia cristiana como esta, que una vez le quisieron hacer una broma al pastor. Entonces ellos se daban cuenta que el pastor todos los domingos predicaba de una Biblia que dejaba en el púlpito de la iglesia. No la movía de ahí. Entonces estos jovencitos, un sábado en la noche, fueron y tomaron una página de la Biblia al pastor, le pusieron un pegamento y luego pegaron la otra página y se la dejaron al pastor. Al día siguiente el pastor llegó y dijo, voy a predicarles y voy a hablarles sobre la historia de Noé. Entonces lo llevó a Génesis, ahí donde la Biblia habla de Noé, ¿verdad? Y abre la Biblia y le dice a la congregación, por favor, abran su Biblia ahí en Génesis 6, si no me equivoco. Y empieza a leer el texto y le empieza a decir a la congregación. La Biblia dice así, y entonces Noé tomó una esposa, y en eso le dio vuelta la hoja. Y la esposa era, y dice, 300 metros larga, 50 metros de ancho y 30 metros de alto. Y el pastor se quedó todo y le regresó la vuelta. Entonces Noé tomó una esposa, le dio la vuelta y era 300 metros larga, 50 ancha y 30 de alta. Y se rascó la cabeza el pastor y dijo, tengo años leyendo esta Biblia y predicando esta Biblia, pero debo de admitir que a veces hay cosas que ni siquiera yo le entiendo. ¿Ya? ¿Y a poco la historia del pastor no es nuestra historia también? Leemos la Biblia a través de los meses, los años, y claro, hay muchas partes que son fáciles de entender, pero otras partes son inexplicables para nosotros, difíciles de entender. Entonces, lo que vamos a hacer en este curso es, vamos a tratar de aprender algunas maneras de entender la Biblia de una manera clara. Yo siempre le he dicho a los varones casados que todo hombre casado tiene que pasarse el resto de su vida estudiando dos cosas. Debe pasarse el resto de su vida estudiando la Biblia porque es difícil de entender, y debe pasarse el resto de su vida estudiando su esposa porque es difícil de entender. Entonces, hay muchas partes que no entendemos, pero también hay muchas partes que sí entendemos. Una vez una persona dijo, me frustran, me enojan, me caen mal las partes de la Biblia que no puedo entender, a lo cual el pastor le dijo, no te preocupes, empieza por poner en práctica las que sí entiendes, ¿verdad? Y es así como debemos vivir nuestra vida cristiana, ¿no? Tal vez no podemos entender toda la Biblia, pero las partes que ya sabemos y entendemos, pues vivámoslas. Las otras poquito a poquito las vamos a ir entendiendo. Ahora la pregunta es, ¿qué hacen los cristianos para interpretar la Biblia? Tenemos diferentes métodos que hemos adoptado, que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero los hemos adoptado para interpretar la Biblia. Uno de los métodos más comunes que usan los cristianos para interpretar la Biblia es el método que yo llamo el método de la ruleta rusa. ¿Sí saben cuál es la ruleta rusa? ¿Verdad? ¿Sí saben cuál es el juego de la ruleta? ¿Sí sabe todo el mundo? Abrir la Biblia en cualquier página y leerla y... Ya. Entonces estoy ahí, Señor, háblame, dime algo por favor, y abro la Biblia. A ver, ¿qué dice aquí? Y Moisés se fue a Egipto. Ay, Señor, ¿qué me está diciendo que va a Egipto, Señor? ¿Ah? Y a veces los cristianos interpretan así la Biblia, y no sé cuántos sepan la historia de aquel cristiano que quería escuchar la voz de Dios a través de la Biblia y siguió ese método tradicional de la ruleta rusa. Entonces hizo así y cayó en el texto donde dice, y Judas fue y se ahorcó. Dijo, Señor, ¿quieres que yo me ahorque? No creo que sea la voluntad de Dios. Cerró la Biblia. Dijo, Señor, háblame, dime claramente qué quieres que haga. Y la abrió, ¡pam! Y después cayó en la parte donde dice, ve tú y haz lo mismo. ¡Oh! Señor, no puede ser, no creo que quieras que me ahorque. No, esto no es del diablo, Señor. Y otra vez, Señor, háblame. Cerró la Biblia, la abre, ¡pam! Y cayó el dedo justo donde dice, y lo que tengas que hacer, hazlo pronto y rápido. A veces los cristianos usamos el método de la ruleta rusa
para entender la Biblia o para discernir la voz de Dios. Y es un método equivocado. Porque en el caso de este hombre, se pudo ir al suicidio, ¿no? Y Dios nunca va a querer que no. Claro, por supuesto que no. Pero ese es uno de los métodos más comunes que usan los cristianos y más equivocados que pueden haber para entender la Biblia y para interpretarla correctamente. Otros siguen un método un poco mejor, pero a veces también tiene sus malas interpretaciones. Y es el método de, bueno, vamos a leer la Biblia todos y a ver qué entiendes tú, y lo que tú entendiste eso es. Y es el método que estamos haciendo aquí en esta clase. Eclesiastés 12 del 1 al 7. You came as a servant, bending low to wash our feet. You came not to be served, but to show humility. Now the Father has lifted the name of Jesus high above all other names. You're the King of all the earth. You're the King of endless worth. Every knee will bow before you, Jesus, Jesus.
Muy bien. Y eso tiene mucho sentido con el primer versículo, ¿verdad? Donde dice que sirvamos, Señor, en nuestra juventud, que nos acordemos de nuestro Creador en nuestra juventud, antes de que vengan los días malos, todo eso. Tiene toda la razón del mundo. Pero si yo te preguntara, y le pregunto a todo el grupo, ¿y qué es esa onda de que decía ahí que las lumbreras y el sol, la luna y la cadena de plata y qué es eso? ¿Alguna interpretación para todo eso que se dice de las lumbreras y las puertas y los fuertes que se debilitan y la cadena de plata y muy bien. Definitivamente habla del fin del hombre, de la muerte, del volver al polvo. Sí. Okay. La parte, ¿me permites tantito tu Biblia, Nora? La parte que más nos cuesta entender, porque hay cosas muy, muy fáciles de entender y son cosas que ya se dijeron, pero las partes que más nos cuesta entender, pienso yo, eso de el sol, la luz, la luna, las estrellas, cuando tiemblen las guardias de la casa, se encorven los hombres fuertes, queden a oscuras, cuando las puertas de afuera se cierren y se vaya apagando el ruido del molino, cuando escuche la voz del ave, pero las canciones dejen de oírse, cuando se tema también a las alturas, esas cosas, ¿qué onda? Y parte como tú estabas diciendo, si viéramos bien la interpretación de ese texto, nos daríamos cuenta que esto está hablándose en un sentido figurado, es lenguaje simbólico y está representándose algo. Observa cómo dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Se está hablando de joven versus ser viejo, anciano. Y después dice, antes de que lleguen estos tiempos donde se oscurezca el sol, la luna y las estrellas. Entonces se está hablando ahí como un tiempo donde uno ya no es joven y se empiezan a oscurecer aquellas cosas que nos dan luz, como los ojos. Entonces acuérdate, Señor, ahorita que tienes buena vista, antes que el sol, la luz, la luna y las estrellas se vayan apagando. Versículo 3. Cuando también los guardias de la casa se encorven. ¿Cuáles son los guardias de la casa? Está hablando todavía de la persona en un sentido figurado. Ya vimos que luna, sol, estrellas son los ojos. Ahora, los guardas o los guardias de la casa son
Las piernas. Las piernas. Dice, y se encorven los hombres fuertes. ¿Qué pasa cuando uno se pone viejito, ancianito? Se empieza a encorvar, empieza a caminar así. Después dice, y cuando cesen de trabajar las molineras. ¿Qué hacen las molineras? Manos. No. ¿Un molino qué hace? Muele. Son las muelas. Entonces, cuando uno está viejito, se le caen los dientes. ¿Ok? Dice, cuando dejen trabajar las molineras porque habrán disminuido. Y se queden a oscuras las que miran por las ventanas nuevamente los ojos. Cuando las puertas, fíjense, las puertas de afuera se cierren y se vaya apagando el ruido. Los oídos. Se va a quedar uno sordito cuando uno va avanzando en la edad. ¿Te das cuenta? Definitivamente se está hablando sobre Está hablando y sigue hablando de la deterioración del cuerpo humano y termina, dice en el versículo bueno, voy a leer el versículo 7. Antes de que el polvo vuelva a la tierra, o sea, antes que te mueras, antes que te mueras, y el espíritu vuelva a Dios. ¿Qué pasa cuando uno se muere? Uno queda aquí, el cuerpo de uno queda aquí, se hace polvo, pero el espíritu regresa a Dios. Entonces, está diciendo, ahorita que estás joven, acuérdate de Dios, no te esperes a que estés anciano y ya todo tu cuerpo físico se haya deteriorado. Entonces, ¿ven cómo tiene su chiste esto de interpretar correctamente la Biblia? Unos de ustedes dijeron, yo creo que se refiere al día del juicio, y yo creo que si hubiéramos preguntado a más gente, hubieran dicho otras cosas, y otros hubieran dicho otras cosas diferentes. Y la pregunta es, ¿y quién tiene la interpretación correcta? Y eso es bien importante, porque si todos vamos a la Biblia y la leemos y la interpretamos de manera incorrecta, entonces, ¿qué va a pasar? Si interpretamos la Biblia de manera incorrecta, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a crear doctrinas, teologías incorrectas. Y vamos a terminar creyendo en cosas que nunca debemos haber creído. Este es el problema que pasa, por ejemplo, con los que empiezan las sectas y los cultos. Empiezan a decir, yo creo en la Biblia, y mira lo que dice en la Biblia. Y te empiezan a leer lo que es el texto, pero desafortunadamente hicieron una mala interpretación del texto. Un caso son los testigos de Jehová, que te van a la Biblia y te dicen, mira, en Colosenses 1:15 dice que Jesucristo es el primogénito de toda la creación. ¿Qué es el primogénito? El primero de muchos creados. Y entonces dicen, entonces Jesucristo fue creado. Entonces Jesucristo no es Dios. Pero es una mala interpretación de la Escritura. Porque si tú estudias la palabra primogénito, no siempre en la Biblia significa el primero de varios hermanos. El primogénito también quiere decir el que está por encima de todos. Entonces, cuando Colosenses 1:15 dice que Jesucristo es el primogénito, no quiere decir que Jesucristo fue el primero entre varios hermanos y fue creado, sino quiere decir que es el primero entre todo lo creado. Y tiene supremacía. ¿Sí? Otro ejemplo de una mala interpretación y que ha llevado a que la persona cree en doctrinas equivocadas, teologías malas y sectas, son los mormones. Ellos van al texto del Antiguo Testamento y dicen ahí, Jehová extendió su brazo poderoso. ¿Y sabes qué dicen ellos? Que hubo un tiempo en que Dios tuvo cuerpo físico. Porque dice la Biblia que Jehová extendió su mano, su brazo, la boca del Señor habló. Pero si tú vas a estudiar bien la Biblia, te vas a dar cuenta que Dios es espíritu y no tiene cuerpo. Pero los mormones dicen que hubo un tiempo en que Dios fue hombre y tuvo cuerpo. Mas fue progresando, fue creciendo y se convirtió en Dios. Y dicen que como hombre en su cuerpo tuvo varias esposas y tuvo muchos hijos. Y dicen que uno de sus hijos es Jesús y otro de sus hijos, dicen, fue Lucifer, Satanás. Y dicen ellos que Jesús y Lucifer son hermanos. ¿De dónde sacan esas barbaridades? De la Biblia. ¿Cómo de la Biblia? Sí, de sus malas interpretaciones de la Biblia. Ahora, uno dice, wow, qué mal están esos cuates, los testigos, los mormones. El problema es que a veces los mismos cristianos cometemos las mismas barbaridades por no conocer bien cómo interpretar la Biblia. Entonces, este curso que vamos a tomar, que se llama hermenéutica, se trata de enseñarnos
a cómo interpretar correctamente la Biblia. Entonces, estamos hablando de que todo el mundo interpretamos la Biblia, pero algunos la interpretan mal. Siguiendo con los cristianos, ya vimos que a veces el cristiano usa el método de la ruleta rusa, que está equivocado. Otro método que usa el cristiano para interpretar la Biblia, que muchas veces es equivocado, la mayoría de las veces, es el método de, ok, voy a leer el texto y cada vez que lo lea, debo de preguntarme cuál es el significado escondido que tengo que sacar de ahí. Y entonces voy a pedir revelación al Espíritu Santo para que me muestre cuál es el significado que está detrás de esto, que está escondido, que nadie puede ver, pero que si el Espíritu Santo me ayuda, entonces voy a poder saberlo yo y nada más que yo. Eso se llama típicamente la interpretación alegórica de los textos. ¿Qué es la interpretación alegórica? Es cuando pensamos que todas las palabras no significan lo que dice ahí, sino que detrás de las palabras hay algo escondido, algo oculto a mi vista, a mi cerebro, a mi espíritu, que solamente el Espíritu Santo me puede revelar. Porque no sabemos qué quiere decir esa palabra. Exactamente, no podemos saber nada de la Biblia. Entonces, por ejemplo, tú te vas a, vamos a ver, de hecho aquí te puse un ejemplo, que es el de Moisés. Déjame, lo tengo. Sí, es el del Éxodo 26:1. Éxodo 26:1 se habla de los 4 colores de las telas para el tabernáculo. ¿Te acuerdas? Ahí que el Señor le dice a Moisés, Moisés, quiero que me construyas un tabernáculo con tales materiales, ¿verdad? Que oro, plata, cedro, madera, tales tipos de telas, tales colores. Y ahí se habla en particular de 4 colores de las telas para el tabernáculo. Los que a todo le ven un mensaje oculto y que usan el método alegórico para interpretar, dicen, estos 4 colores algo tienen que decir, algo tienen que representar, significan algo, pero no sé muy bien. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a pedirle revelación al Espíritu Santo y no falta aquel hermano listo que diga, bueno, el color azul de las telas, pues es el color del cielo, porque el cielo es azul. El mismo hermano listo dice, bueno, el color púrpura es el color de los reyes. Por lo tanto, se habla de Cristo como el Rey de Reyes aquí. El color carmesí es el color de la sangre de Cristo y se habla de su sacrificio en la cruz. Y el color blanco es el color de pureza, entonces se habla de la santidad de Jesucristo aquí. Eso me lo acaba de revelar el Espíritu Santo. Ahora, se oye muy interesante y no soy nada equivocado, porque se está hablando de la sangre de Jesús, del cielo, cosas bonitas. Pero mi pregunta es, ¿y cómo podemos estar seguros de que ese es el verdadero significado, la verdadera interpretación de esos 4 colores, si es que están representando algo? ¿Qué tal si otro hermano dice, no, el color azul para mí representa agua? Entonces se está refiriendo al agua del bautismo. Y el color rojo para mí no significa la sangre de Jesucristo. El color rojo para mí significa, ¿qué podemos decir? ¿La Cruz Roja? Entonces es ayuda al necesitado. Y así pasa en las iglesias. Y entonces uno dice, mi Dios, uno dice que es esto, otro dice aquello, otro dice que aquello. Lees un libro y pasa lo mismo, escuchas una predicación y uno dice una cosa, otro dice otra cosa. ¿Y quién tiene la razón? La verdad es que nunca vamos a saber lo que significan esas cosas a menos que la Biblia nos lo explique. ¿Me explico? Si los 4 colores de las 4 telas realmente representaban algo, dejemos que Dios nos lo diga. Y en la misma Biblia. Pero si tú lees desde Génesis a Apocalipsis, nunca encontrarás. Y los 4 colores de las telas que se usaron para el tabernáculo representan estas 4 cosas. Nunca vas a encontrar eso. Pero hay personas que están obsesionadas con que es que tiene que representar algo. Tiene que haber un significado oculto que no se ve ahí a primera vista y tenemos que sacarlo de una manera súper espiritual. No necesariamente. A veces la Biblia te dice las cosas literalmente y así son y no hay que buscarle nada más.
Si la Biblia dice que después de que el pueblo de Israel marchó 7 veces alrededor de los muros de Jericó y gritó y los muros cayeron, eso es lo que pasó. No tenemos que rascarnos la cabeza y decir, ¿qué significará cada ladrillo del muro de Jericó? No hay significado para cada ladrillo de la muralla de Jericó, no hay. Y si lo hubiere, la misma Biblia se ocuparía de decírnoslo, pero no nos lo dice. Entonces no le busquemos, ¿me explico? Entonces tengamos cuidado con ese método de alegorizar todo. ¿Ok? Hay otro peor, y no se lo han escuchado, y esto fue muy popular hace unos años atrás, donde las personas dicen, para interpretar la Biblia, tienes que depender de unos códigos especiales. Entonces se habló en años pasados de decodificar la Biblia. Y hubo personas que decían lo siguiente. Tú te vas, por decir, al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, y dice, en el principio creó Dios, y así se va todo el capítulo, ¿verdad? Y dicen estos cuates, hay un código oculto aquí. Por ejemplo, el código está así y tienes que decodificarlo así. Tienes que contar 3. 1, 2, 3 y agarras esta letra. Y es la primera letra de una palabra que Dios te quiere decir. Después vuelves a contar 3. 1, 2, 3 y aquí está. Entonces ya llegamos ER. ¿Qué querrá decirnos el Señor? ¿Er de error? ¿Er de qué? Y cuenta 1, 2, 3. Entonces, ERS, 1, 2, 3. ERSIR, 1, 2, 3. Y dicen estos cuates que si tú encuentras el código para decodificar lo que está en la Biblia, puedes, por ejemplo, saber quién mató a John F. Kennedy. Puedes saber el día en que Jesucristo va a regresar por segunda vez y hasta puedes saber el nombre de la mujer de tus sueños. Hay gente que interpreta la Biblia así. El código da Vinci. Tipo el código da Vinci. ¿Okay? Pero la verdad es que Dios escribió la Biblia para hablarnos. Dios lo que quiere es comunicarse con nosotros, no esconder el mensaje de nosotros. Y Dios se tomó la molestia de hablar nuestro lenguaje humano. Nunca nos habló en código. Habló en hebreo, habló en griego, escribió como escribimos tú y yo, con palabras, con letras. Así lo hizo el Señor. ¿Para qué? Para comunicarnos y para que entendiéramos su mensaje. El propósito de la Biblia es que leyéndola aprendamos de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús, que entendamos que somos pecadores, que tenemos que arrepentirnos, que Jesucristo es el único camino al cielo. Ese es el propósito, no escondernos toda esa información para irnos todos al infierno. Entonces, no hay códigos en la Biblia. Pero a veces la gente saca cada onda rara para interpretar la Biblia. ¿Okay? A veces, todos nosotros somos intérpretes de la Biblia, lo queramos o no. Y nos pasa que si no usamos estos métodos que acabo de decir, tenemos otras maneras de interpretar la Biblia. Por ejemplo, a veces interpretamos la Biblia conforme se nos ha enseñado en la iglesia donde crecimos. Yo soy un ejemplo. Yo crecí en una iglesia ultraconservadora en México. Una iglesia cristiana, una iglesia buena, donde se creía en la Biblia. Pero en esa iglesia se decía que todos los dones del Espíritu Santo ya habían cesado. Hablar en lenguas, profecías, sanidad. Eso era para el tiempo de Jesús y los apóstoles nada más y después se terminaron. Entonces, cada vez, con esta doctrina en la mente de todos nosotros, cada vez que íbamos a un texto de la Biblia donde se hablaba de dones espirituales, decíamos, eso ya pasó, eso no es para nosotros el día de hoy. Entonces, ¿qué estaba pasando? La doctrina que se me enseñó en la iglesia la usaba
como lentes para ver la Biblia y leer la Biblia. Y como mi doctrina decía, ya no hay milagros, ya no hay sanidades, no hay dones, no hay profecía, entonces no lo veía. Hasta el día que Dios me quitó esos lentes y me dijo, esto está equivocado. Lee la Biblia como es. ¿Qué dice? Por ejemplo, dice Jesús, estas señales me seguirán a todos los que creen en mi nombre. Sanarán enfermos, expulsarán demonios, No dice que nada más era para los 12. No dice que nada más era para un tiempo de la iglesia. Si te vas a 1 Corintios 13, dice, habla del amor, sí, pero después habla donde dice que las profecías terminarán un día. ¿Cuándo? Dice hasta que venga lo perfecto. ¿Y quién es lo perfecto? Es Jesucristo. Cuando venga Jesucristo, entonces ya no va a haber necesidad de profecía, ni de evangelizar, ni de sanar enfermos, porque ya estamos en el cielo. Ahí todos los doctores van a perder la chamba. Pero, mientras tanto, existen los dones del Espíritu Santo y la iglesia los tiene que usar. Pero mi problema fue que yo leía la Biblia en base a la doctrina que se me había enseñado. Y esto nos ha pasado a todos nosotros aquí también, y a todos los cristianos de todas las iglesias. Por ejemplo, hay personas que dicen esto ahorita, y no estoy seguro si los podemos considerar cristianos o no, pero bueno, eso lo dejamos a Dios. Dicen ellos, si te vas a bautizar, nada más te vas a bautizar en el nombre de Jesús, y punto. Y eso es lo que se enseña en esta iglesia, y no puedes bautizarte en el nombre del Padre ni del Espíritu Santo, nada más en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia está creyendo esta doctrina, y está bautizando a la gente de esa manera, y está enseñándole a sus hijos de esa manera. Entonces, cada vez que van a la Biblia, por ejemplo, Mateo 28, donde dice Jesucristo, vayan a las naciones, los hacen mis discípulos y los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le dan la vuelta y dicen, eso no funciona, eso no es para nosotros. Nada más donde dice que en el nombre de Jesús. Pero ahí, Beto, acuérdate que tanto Pablo como Jesús fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la Biblia. Y los dos tienen la misma autoridad. Entonces debemos de creerle tanto a Jesús como a Pablo. Y ni Jesús ni Pablo se contradicen. Pero es el punto, que estas personas están diciendo, bueno, Jesús dijo, el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo dice, en el nombre de Jesús. Entonces ellos están diciendo, pues en el nombre de Jesús. Ellos están viendo como que hay una contradicción. Jesús dijo algo, Pablo dijo otra cosa. Vamos a tomar lo que dice Pablo. Porque Jesús dijo otra cosa. Se están contradiciendo. No se están contradiciendo. El bautismo en el Señor es el bautismo de Jesús. Y el bautismo de Jesús es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Están hablando de lo mismo, pero con diferentes palabras. ¿Me explico? Pero esta gente lo ha malinterpretado. Y está haciendo toda una secta de esto. Y una doctrina equivocada. Pero todo lo que dice Pablo es Dios hablándonos. Lo que dice Pedro, lo que dice Juan, es Dios hablándonos. Y tiene tanta autoridad y tanta importancia como lo que dijo Jesucristo. Claro, Jesucristo fue un hombre perfecto. Pablo no. Pero cuando se trata de la escritura, de lo que dijeron, que fue inspirado por Dios, es palabra de Dios todo. No hay diferencia. Uno no tiene más peso que otro. ¿Okay? Porque decir en el nombre de, quiere decir de parte de. Si yo vi a una persona ahorita tocar la puerta y dice, abran la puerta, vengo de parte, no, vengo en el nombre de la policía de Mondelein. ¿Qué significa eso? Viene de parte y con la autoridad de la policía de Mondelein. Entonces decir, voy a bautizar en el nombre de Jesús, yo vengo con la autoridad y de parte de Jesús. Jesús fue el que me dijo, vayan, hagan discípulos y los bautizan. Ahora yo vengo de parte de Jesús, con la autoridad de Jesús, te vengo a bautizar. ¿Cómo? ¿Cómo me dijo Jesús? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que estaba tratando de decir Pablo. Ya. Es lo que dice la Biblia. Ya. En el nombre de, quiere decir, con la autoridad de, en representación de, pero como me dijo, no como yo quiera. ¿Okay? Entonces son puras malas interpretaciones de la Biblia que ha creado toda esta serie de doctrinas equivocadas y falsas doctrinas y sectas y religiones falsas y todo este rollo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es tan importante tomar este curso, de aprender a interpretar correctamente la Biblia. Pero volviendo al punto, nosotros no hemos sido exentos de malinterpretar la Biblia. A mí me pasó, ya les expliqué mi experiencia en esta iglesia conservadora. Entonces, yo quiero desafiarles a todos ustedes que siempre que lean la Biblia, siempre que escuchen una predicación, un estudio, vayan a la Biblia y lo interpreten correctamente, porque posiblemente
nos están malinterpretando la Biblia. ¿Ok? Pero aunque es difícil para algunos pasajes, Mario, siempre tenemos que recordar esto. Dios habló. Y si Dios habló, fue para comunicarse con nosotros. Y su deseo es que entendamos su mensaje. Entonces, la Biblia puede ser difícil para entender por ciertas razones que vamos a ver aquí, pero no es imposible entender. Y tenemos que llegar a la verdad del asunto si realmente queremos escuchar la voz de Dios y tener una doctrina sana. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver aquí. ¿Okay? Sigamos con este asunto de que a nosotros en las iglesias a veces nos han dado doctrinas que no hemos cuestionado bien, no hemos estudiado bien, y nos la creemos y en base a eso interpretamos el resto de la Biblia mal. Déjame darte otra. En algunas iglesias se dice, el vino es del diablo. Y ya lo estudiamos aquí, ¿verdad? Y el cristiano no tiene nada que ver con el vino, no puede meterse con el vino, todo este rollo. Entonces, te dicen, cada vez que veas la palabra vino en la Biblia, no es vino, es jugo de uva, te dicen. Ellos ya están diciéndote cómo se interpreta la palabra vino. Y uno se la cree y dice, Jesús tomaba jugo de uva, no era vino. ¿Por qué? Porque mi pastor dijo del púlpito que no es vino, es jugo de uva. Entonces, ya me puso los lentes el pastor, voy a la Biblia y leo vino y para mí es jugo de uva. Hasta le pongo la marca Welch. ¿Verdad? Pero lo que tengo que hacer es quitarme los lentes que me puso el pastor y ver la Biblia por lo que es. Y sí que dice aquí, y Noé hizo vino y se embriagó. Caray, uno nunca se embriaga con jugo de uva. Y Herodes hizo una fiesta y tomó vino y se embriagó. Entonces no pudo haber sido jugo de uva. En ninguna parte se menciona vino como jugo de uva. Si es jugo de uva, te va a decir la Biblia, jugo de uva. Pero la palabra es vino. ¿Qué es el vino? Es el jugo de uva fermentado, ya con alcohol. Entonces, a nosotros nos cuesta mucho trabajo creer, por ejemplo, que Jesús en Juan 2 convirtió el agua en... Y decimos, ¿cómo es posible? No era vino, era jugo de uva. Shh, bajito. Nos cuesta mucho trabajo creer eso. Pero era vino. Ahora, ¿convirtió Jesús vino para que la gente se emborrachara? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque Dios está en contra de que una persona se embriague con el vino. Pero Dios no está en contra de que una persona tome un poco de vino. Pero se nos ha enseñado esa doctrina y no puede ser vino, no, vino no. Y ya les expliqué en la clase anterior todo lo que creemos sobre el vino. ¿Okay? Pero te das cuenta cómo a veces se nos enseña algo y en base a eso interpretamos la Biblia y la interpretamos mal. Déjame darte otra. En 1 Corintios 11:14 se dice que el hombre no debe dejar que crezca su cabello largo. ¿Has leído ese pasaje? Yeah. Y ahí los padres, sobre todo, andamos diciendo a nuestros hijos, no puedes traer el cabello largo. La Biblia dice que el hombre no puede traer el cabello largo. ¿Verdad? Y siempre sacan la de, pero Jesús trae el cabello largo, ¿verdad? Nunca les falta eso. Pero de manera interesante, unos cuantos versículos después, en 1 Corintios 11:15, es decir, el siguiente versículo, dice que la mujer debe de traer el cabello largo. Entonces, fíjate, el 14 lo toman así. Los hombres no pueden tener cabello largo. El 15 dice, la mujer debe tener el cabello largo. Entonces, el 14 dicen a los hijos, usted no puede traer el cabello largo, porque aquí dice la Biblia que no puede traer el cabello largo. Pero no tiene ningún problema el esposo con que la mujer se corte cabello chiquito. Aunque el versículo 15 diga, y la mujer debe traer el cabello largo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos interpretando la Biblia como queremos, como nos conviene, vaya. Claro que lo del cabello largo es algo cultural, después lo podemos ver. No está diciendo la Biblia que todas las mujeres tienen que traer el cabello largo. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a iglesias donde se dice la mujer no puede traer maquillaje, no puede traer aretes, no puede vestir pantalones. Y hay textos de la Biblia que aparentemente enseñan eso, pero son malas interpretaciones.
Hay muchos textos de la Biblia donde se enseña que la mujer puede vestirse de manera elegante, puede traer joyas, anillos, oros, aretes, puede pintarse. Y el asunto de los pantalones, pues en el tiempo de Jesús ni siquiera existían los pantalones. ¿Cómo se le prohibía? Ni los hombres, exactamente. Entonces, ¿de dónde sacamos esa idea de que la mujer no puede traer pantalones porque la Biblia dice que no? En ninguna parte de la Biblia se habla de pantalones. Pero te das cuenta cómo nuestras iglesias toman la Biblia, la malinterpretan, la enseñan, la predican, nosotros no la creemos y traemos a la mujer sin maquillaje, sin aretes y sin pantalones. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. En ninguna parte dice eso. Y se hace toda una doctrina, toda una teología, o se hacen sectas. Entonces te das cuenta los peligros tan grandes que hay en malinterpretar la Biblia. Es terrible esto. Every song we sing, every word we say, every melody, every note we play, every heart that's beating in this place, every hand that's lifted up in praise, it's all for you.
Aquí te va otra que yo me creí por mucho tiempo. Primera de Timoteo 5:22, dice ahí Pablo a Timoteo, no impongas manos con ligereza. No impongas manos con ligereza. Y a mí me empezaron a decir, nunca ores por alguien porque no sabes si tiene demonios. Y si le pones la mano y empiezas a orar, se te van a pasar los demonios a ti a través de las manos, se te van a meter. Entonces yo ya no tocaba a nadie para orar. ¿Ya? Y yo me la creí. Pues Pablo dice, no pongas las manos con ligereza. Hasta que me quité esos lentes borrosos, oscuros, quebrados. Y dije, ¿qué es esto? Y empecé a estudiar la Biblia. Y lo único que habla Pablo es de establecer ancianos en la iglesia o líderes y diáconos. Está hablando de eso. Y dice, y los ancianos y los diáconos tienen que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, tienen que ser personas amables, hospitalarias, que no sean dadas al vino, que no sean dadas a las malas ganancias, que sean marido de una mujer, papá. Y después dice Pablo, y por lo tanto, no pongan manos con ligereza. No le des algo a alguna persona. Exactamente. En la Biblia, poner manos se hacía para orar por alguien, sí. Pero también se ponía manos para comisionar a alguien para algún cargo en la iglesia o para un ministerio. Entonces Pablo está diciendo, los ancianos deben de cumplir con sus requisitos, los diáconos también, pero no andes tú poniendo manos, es decir, no andes comisionando a nadie como anciano o como diácono a la ligera, así como, no importa que tenga 10 esposos o que ande en las drogas. No tiene nada que ver con orar por una persona endemoniada y que se me pasen los espíritus malos a mí, no tiene nada que ver con eso. Una mala interpretación que yo me creí. ¿Ok? Déjame decirte otra más. Estoy hablando de puros ejemplos negativos para que entendamos mi punto. Cuando estaba en Monterrey también conocí un pastor que me dijo que él era perfecto, que él no cometía ni un solo pecado. Es más, hasta dijo, tengo como 6 meses, 3 semanas y 12 horas sin cometer ni un solo pecado. Y yo dije, ¿de dónde sacaste eso? De la Biblia. La Biblia. La Biblia dice que no tengo pecado. Y dije, ¿y dónde dejó 1 de Juan 1 y 2? Donde dice, si alguno dice que no tiene pecado es un mentiroso. Pero si cometemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo. ¿De dónde dejó esta persona 1 de Juan 1:9? Donde dice, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. En Romanos 3, por ejemplo, no hay justo ni a un uno. No hay ni uno. ¿Ya? Todos somos pecadores y todos nos hemos desviado como ovejas. Entonces, ¿qué pasó con este pastor? Hizo una mala interpretación y en base a eso creó toda una secta. Y le siguieron un montón de gente que dijo, yo soy perfecto, yo no cometo pecado. Peligroso. Es bien tremendo, bien tremendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Repito, la Biblia viene de Dios, Dios no se puede contradecir. La Biblia fue dada para que la leamos y la entendamos y la podamos aplicar bien en nuestras vidas. La Biblia, vamos a ponerlo así, los mensajes de la Biblia tienen solamente una interpretación. No podemos agarrar, por ejemplo, 10 mandamientos. Vamos a agarrar el 5.º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. No podemos decir, bueno, ese mandamiento tiene como 10,000 diferentes interpretaciones. Nada más tiene una. Honra a tu padre y a tu madre. Aplicaciones puede tener muchas. ¿Cómo los honro? Bueno, les hablo por teléfono, les ayudo un poquito con la renta, les digo que los amo, los obedezco. Esas son las aplicaciones. Pero la interpretación del mandamiento, nada más es una. Honra a tu padre. O sea, dales honra. Pero mucha gente ha dicho, bueno, este versículo dice esto, y otro dice, no, también significa esto, y otro dice, no, también significa esto. Y tienen 1000 interpretaciones diferentes. Y está como el asunto de aquel juez que está en una corte y le traen al acusado. Entonces el abogado acusador le dice al juez, señor juez, este hombre robó, mintió, falsificó documentos, es un criminal. Y le dice el juez, tiene razón. Le dice al abogado, usted tiene razón, es verdad, es verdad.
Y luego el abogado defensor dice, pero señor juez, este hombre lo hizo todo eso, pero en un estado de inconsciencia. Lo obligaron a drogarse y cuando estaba drogado robó, falsificó documentos, todo eso. Y le dijo al señor juez, es verdad, tienes razón, es verdad. Y en eso el alguacil que está ahí, ¿verdad? El policía, le dice, señor juez, ¿cómo? El abogado acusador dice una cosa y usted dice, es verdad. El abogado defensor dice una cosa y usted dice, es verdad. ¿Y sabes qué le dice el señor juez? Es verdad, es verdad. A todos decía que es verdad. Y a veces nosotros vivimos como ese juez. Escuchamos una interpretación de la Biblia y decimos, es verdad. Y uno dice todo lo opuesto, es verdad. Y otro dice todo lo opuesto, es verdad. Y todos no las creemos y creemos que toda la verdad. La verdad nada más es una. Nada más es una, no puede haber diferentes verdades. Y la Biblia tiene una verdad para cada enseñanza, para cada texto, para cada mensaje de parte de Dios. Nada más hay una interpretación. ¿Me están entendiendo? ¿Okay? Entonces, con todo esto, yo quiero abrirle los ojos a ustedes a la importancia de saber cómo interpretar la Biblia. ¿Okay? Vamos a la página 4 de tu estudio, de tus copias. Dice ahí la necesidad de la hermenéutica, la necesidad que tenemos de interpretar correctamente la Biblia. Página 4, voy a leer, dice ahí, la palabra hermenéutica es griega y quiere decir traducir, explicar o interpretar. La hermenéutica es la ciencia y el arte que tiene como objetivo llevarnos a entender lo que algo significa y comprender lo que un mensaje trata de comunicar. Por medio de la hermenéutica podemos llegar a entender cuál es el significado original de los textos de la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿será necesario interpretar la Biblia? Es más, ¿será algo bíblico que tenemos que interpretar la Biblia? La respuesta es sí. Veamos algunos casos. El primero de ellos es de los judíos que regresaron después de 70 años en cautiverio en Babilonia. De acuerdo a Nehemías 8, versículos 7 al 9, la ley se les tuvo que interpretar porque ya hasta hablaban otro lenguaje y no entendían. Entonces se les tuvo que dar a entender lo que quería decir los mandamientos, no los entendían, se les interpretó. Hubiera sido más fácil que el Espíritu Santo les hubiera dado la interpretación correcta, ¿no es cierto? Pero Dios usó la interpretación por medio de hombres para que pudieran entender el significado de la Biblia. Entonces ahí vemos que la interpretación es algo bíblico. Otro caso son los intérpretes de la ley. En los tiempos de Jesús, algunos judíos se dedicaban a la interpretación de la Biblia, porque evidentemente no todos entendían claramente el Antiguo Testamento. Y ahí les puse algunos casos: Mateo 22:35, Lucas 7:30, 10:25, 11:45, Tito 3:13. Es curioso que Jesús nunca criticara la profesión de los intérpretes de la ley, sino sus malas interpretaciones y sus malas aplicaciones de la ley. Pero nunca dijo, no es necesario interpretar la Biblia, dejen de hacer esas cosas. No, lo que decía es, está mal interpretando la Biblia, interprétenla bien. Por ejemplo, me acuerdo en un caso que le viene a decir a Jesús, se encuentra en Mateo 19, si no me equivoco, donde le dicen a Jesús sobre el divorcio. ¿Es permitido divorciarse de una persona casada? ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? ¿No han leído lo que dice la Biblia? Lo que Dios unió, que nadie lo separe. Y ahí empieza a dar una interpretación correcta de lo que es el matrimonio y el divorcio, si se puede o no, todo eso. Pero Jesucristo nunca criticó el oficio de intérprete de la ley. Criticaba sus malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que interpretar la Biblia. El tercer caso es el de los apóstoles mismos. Ellos tomaban algunos pasajes del Antiguo Testamento y le daban una interpretación particular. A Mateo 2:17 lo ven como el cumplimiento de Jeremías 31:15, es un ejemplo. Y el mejor de todos los casos es Jesucristo, quien interpretó correctamente pasajes para los fariseos, que lo interpretaban mal, como por ejemplo en Mateo 9:13 y 12:8. Entonces,
Jesús interpretaba la Biblia. Entonces es bíblico, es ok si interpretamos la Biblia nosotros también. Pero tenemos que aprender a interpretarla correctamente. Ahora, muchos cristianos dicen, no necesitamos interpretar la Biblia porque esto es algo meramente humano. Lo único que necesitamos es más del Espíritu Santo, el cual nos puede dar la interpretación correcta de la Biblia. Y por supuesto, en ningún momento estoy yo negando esa realidad. Necesitamos del Espíritu Santo para entender y para interpretar correctamente la Biblia. Pero, el Espíritu Santo también se vale de cosas humanas para hablarnos y para ayudarnos a entender correctamente el mensaje de la Biblia. Tenemos que entender aquí una gran diferencia, y otra vez son malos entendidos, una gran diferencia entre el término revelación y el término iluminación. Porque el Espíritu Santo hace estas dos funciones. Él revela y Él ilumina. ¿Okay? Revelación se refiere a que algo que ya está ahí, no lo podemos ver porque hay algo que lo oculta, lo cubre, y es necesario quitar eso para que entonces lo podamos ver. Por ejemplo, aquí atrás yo veo algo que ustedes no pueden ver porque el pizarrón impide que ustedes lo vean. Pero si yo quito el pizarrón, ustedes van a tener una revelación y van a poder ver este papel que antes no podían ver, que está aquí atrás. Entonces, revelar es, algo ya está ahí, pero necesito que muevan esto de enfrente para que mis ojos lo puedan ver. Ahora, iluminar se refiere a que algo está ahí, pero no hay luz. Está todo oscuro. Y como está totalmente oscuro, no lo puedo ver. Son similares, pero son diferentes a la vez. Entonces, si yo, por ejemplo, me despierto a las 2 de la mañana, me levanto para ir al baño y está toda la casa oscura. Si yo no prendo la luz, ¿qué va a pasar? Me voy a pegar en el dedo más pequeño de mi pie y me va a doler hasta el alma. ¿Por qué? Porque como está todo oscuro, yo no puedo ver lo que está ahí. Pero si yo soy inteligente, yo enciendo la luz y ya puedo ver y no me tropiezo y no me pego. ¿Okay? El Espíritu Santo ha revelado la palabra de Dios a los profetas y a los apóstoles. Él les hizo ver lo que estaba ya ahí. Les quitó el muro, la cortina, lo que tú quieras llamarle, para que ellos pudieran ver lo que tenían que recibir de Dios para escribirlo en la Biblia. Eso es revelación. Revelación es de Génesis a Apocalipsis. Revelación es toda la palabra que Dios nos ha dado. Eso es revelación. Pero el día que se terminó de escribir la Biblia, se terminó la revelación de Dios. Ya no hay más revelación. Lo que ahora necesitamos es de la revelación que existe ahorita, que es la Biblia. Muy bien, Beto. Lo que necesitamos para entenderla es la iluminación. Ver más claramente. Exactamente. Necesitamos más luz para entender lo que dice ese texto. ¿Okay? Entonces, cuando se trata de interpretar la Biblia, no pidamos por revelación, sino por iluminación. El mejor ejemplo de todo esto se encuentra en el Salmo 119, 33 y 34, que dice así: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Mira lo que dice después: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. El versículo 18 es todavía más claro, dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eso es pedir por iluminación. Abre mis ojos. O sea, yo estoy leyendo el texto, yo lo estoy viendo, pero abre mis ojos espirituales, dame luz para entender de qué me está hablando la Biblia aquí. Eso es iluminación y ahí necesitamos al Espíritu Santo. Pero en ningún momento estoy diciendo yo que Víctor tiene que pedir por una revelación del Espíritu Santo para entender Eclesiastés 2, 1 al 7
y que Mario tiene que pedir otra revelación al Espíritu Santo del mismo pasaje y que el otro Mario tiene que pedir otra revelación y Beto otra y Nora otra y yo otro. Y total terminamos aquí con 6 o 7 revelaciones diferentes del Espíritu Santo. Y no puede ser, porque ya establecimos que la Biblia tiene solamente una interpretación, un mensaje. Y en el momento que empezamos con que yo tuve una revelación y aquel tuvo otra revelación y otra revelación del mismo pasaje y todas son diferentes, algo está mal aquí. Dios no se puede contradecir. Entonces, en lugar de pedir revelación, lo que necesitamos pedir es iluminación. Señor, Espíritu Santo, ayúdame a entender esto, como dijo el salmista.